Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenida a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su caridad para atender jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, vamos a iniciar el programa con algunos datos de la economía, principalmente de los commodities, que son mis productos, como yo muchas veces he señalado aquí, y que me place anunciar los precios, por ejemplo, del cacao, porque aquí el cacao es, como he dicho muchas veces aquí, es un cultivo muy importante para la economía del país. No es solo por los aportes en divisa, que son sustanciosos, porque más de 250 probablemente o más millones de dólares puede entrar el cacao al país. Y con estos precios, como van elevándose, todavía más, porque el cacao dominicano de buena calidad tiene un mejor precio, porque se le aprecia o se le da una prima de pago mayor por esa calidad que lleva el cacao dominicano, principalmente el tipo Hispaniola. Entonces, es un cultivo que desde el punto de vista del consumo local es de bajo consumo, pero genera entonces una riqueza interna porque crea un ambiente de trabajo, crea ingresos para las familias campesinas y es muy importante para la economía familiar, porque es que es un cultivo que está en el patio de la casa, como dicen. Son muchos los cacaoteros o cacaocultores que viven al lado del cultivo, en los aleros de la parcela, ahí están las viviendas. Y entonces es un cultivo muy integrado a la familia rural, indiscutiblemente. Claro, muchos capitales importantes han invertido mucho dinero en grandes fincas y eso pues ha hecho del cacao también un cultivo más especializado, más
o mejor dicho, más estimado porque tiene inversores fuertes, gente que le ha brindado tecnología al cultivo y eso es muy importante. El precio del cacao hoy en la ciudad de Nueva York es de $3.260 la tonelada. $3.260 la tonelada. Oiga, doctor Marino Vinicio Castillo, ¿por dónde andan los precios del cacao? Subiendo cada día más, posicionándose. Y es un cultivo que mientras más sube el precio, más nos beneficia, porque nosotros no tenemos, repito, ese alto consumo. Que por ejemplo el café, los altos precios no nos benefician tanto porque la producción de nosotros está muy baja. Pero este es un cultivo que nosotros le dedicamos prácticamente casi su totalidad a la exportación. Nos hace el octavo productor y exportador, o mejor dicho, exportador del área. Entonces eso es muy importante. El azúcar bajó un poco, 23,72. El café también bajó a 164,53 el quintal. El petróleo 69,37 bajó. El oro 1.933 dólares la onza. Y eso va muy bien. Principalmente, repito, por el cacao, que es un cultivo que tiene una gran incidencia en la economía familiar del país. En el área económica también el Banco de Reserva ha recibido de la Reserva Federal de los Estados Unidos la aprobación para su representación en Miami y Nueva York. Y eso está muy bien, porque eso es un logro del Banco de Reserva, un logro de la administración que ha querido ampliar, no solamente ampliar, porque para ampliar los servicios, un banco y tener una oficina, brindarle a esa comunidad dominicana que es amplia, muy amplia en Nueva York y en Florida, brindarle, llevarle la cercanía del Banco Dominicano, acercarlo a la diáspora. Y eso está muy bien porque facilita los negocios, la transferencia, el banco se beneficia también de eso, pero también está cerca del corazón criollo. También ya hay la experiencia de un banco en Madrid, y Madrid, todo el mundo sabe que es un puño prácticamente de dominicanos comparado con los que hay en los Estados Unidos, donde la diáspora es pesada. Y entonces es un país de donde se envían o se remesan 11.000 millones de dólares al año. Imagínense ustedes una suma de dinero como esa. Y que el Banco de Reserva capte una gran cantidad de dinero que pueda manejar por la vía de las remesas, pero también otras operaciones, muchísimos tipos de negocios que hace el banco y que los dominicanos pueden accesar a las viviendas, a la adquisición de muchísimos bienes inmuebles en la República Dominicana también, y el banco facilitaría con sus negocios inmobiliarios o seguros, etcétera, etcétera. El banco tiene muchísimas oportunidades para la diáspora. Esa es la verdad. Todos esos negocios que se pueden realizar a través del banco, de las oficinas del banco, son muy importantes. Saludamos esa iniciativa del Banco de Reserva también, que el administrador Samuel ha puesto un interés verdaderamente importante para llevar el banco a niveles de respeto. El banco ganó el primer lugar en atención a las MIPYMES, a los pequeños, que es muy importante también, porque cuántos pequeños negocios emplean gente, hacen muchas actividades comerciales, manejan sus cuentas con fluidez, buenas captaciones que hacen y depósitos, interactúan con el banco les facilita, me imagino, sus líneas de crédito,
Y entonces esas son operaciones que se fortalecen porque el banco le brinda su apoyo. Y eso está muy bien también, eso es muy importante. El banco ha tenido una dinámica increíble. Bien, pero también hay noticias que son, claro, son noticias muy duras de asimilar, pero son la realidad de muchas veces de este carnaval financiero o de este festival financiero que ha caído la República. Y son datos que deben preocuparnos. Y yo creo firmemente que hay que ponerle un dique a la deuda. O habrá que poner un tope a la deuda, o ponerle algún muro de contención a estos gobiernos endeudadores. Pero yo no sé hasta dónde que vamos a llegar endeudándonos. Oigan esto, pago servicio de la deuda asciende a 120.187 millones de pesos. Pero yo me imagino a Balaguer, Dios mío. No a Trujillo, no. Porque Trujillo era muy rico. Y él le sacaba negocio a su riqueza y multiplicaba su dinero. Pero es que Balaguer no tenía 5 centavos. A Balaguer ese es de verdad que el capital no le atraía. Pero un hombre como Balaguer, que dejó de hacer un desarrollo más acelerado para la República Dominicana, porque no endeudó el país. Pero si Balaguer hubiera tomado una porción mínima de lo que debemos hoy para impulsar el desarrollo, este país hoy fuera una fortaleza económica. Porque hay que ver lo que este señor dejó. Con un presupuesto de 24.000 millones de pesos máximo de recaudación en el año. Por año. El último año llegó a 24.000, creo que fue en el 96. Señores, y Joaquín Balaguer dejó una obra que ahí está. Testigos son de todo el que la quiera ver, evaluar y valorar, una obra verdaderamente descomunal. Formidable porque son en todos los sectores importantes del país, incluso sectores estratégicos, porque ahora hablamos de agua, y se está hablando de agua, y principalmente este gobierno vino y comenzó a hablar de agua. Bueno, y tenemos un plan para el agua, y todavía están hablando de agua, vamos a hablar de eso. 8.000 millones de dólares se necesitan, muy bien, ¿y a dónde están los cuartos? Porque esto no es discurso, esto hay que hacer las obras como hizo aquel caballero con recursos propios. Mira, arránqueme, inícieme la presa, no la de Taveras nada más, esa fue la grande. No, las damas, señores, cuando Trujillo fue muerto, Balaguer dejó el dinero en el 61 antes de exiliarse, dejó el dinero, los recursos para hacer la obra de las damas en Duvergé. Una pequeña presa importantísima. Es decir, es un hombre que venía con un plan experimentado, pero con un plan en la cabeza para hacer el país. Hizo la de las damas. Podía interpretarse que eso era una iniciativa de Cheles, pero después le entró a las grandes, hizo las grandes represas del país. Es decir, un bien estratégico de la nación, que es el agua. Balaguer le puso interés, pero un doble interés. No cortar el árbol, cuidar los árboles y las montañas, y preservar el agua en las represas, controlar las inundaciones, mejorar la producción de energía, aumentar la capacidad productiva de alimentos de origen con proteína de origen animal vía los pescados, muy importante también. Es decir, y además para recreo, como un área recreativa, pero son lagos artificiales.
Entonces se hizo toda una obra de infraestructura y toda una obra completa de gobierno a nivel nacional. Una buena distribución de esa obra de Balaguer, dándole a los pueblos pequeños, pobres, grandes, dándole su importancia y haciéndole sus obras básicas. Entonces, yo viendo esto, señores, y si Balaguer, si despertare, si la resurrección o la reencarnación, qué sé yo, se verificara en un hombre como Balaguer y naciere de nuevo y ve esto, esa noticia lo mata inmediatamente. A Balaguer le da un síncope y muere inmediatamente viendo esto. Un hombre que era tan tacaño, señores, que había que ver que si le ponían un chele a un huevo, el precio de un chele, la ley 13, esa ley 13 de economía popular y de control de precios, esa cosa, eso era terrible, señores. Un chele había que pelear con Balaguer. Entonces el país tiene que pagar 120.000, es decir, 5 veces el presupuesto de un año de Balaguer, tener que pagarlo de deuda. Claro, es otro país, lo sabemos. Balaguer manejaba 4 millones de habitantes, ahora somos 10. Este era un país pobre. Ajá. El problema entonces, ¿cómo un país pobre, un presidente de un país pobre podía hacer la obra que hizo Balaguer? Y entonces los presidentes del país rico, usted ve que se le pueden contar las obras con las manos, los dedos de las manos, y nos sobran dedos. Y endeudan el país en forma irresponsable. Yo decía ayer que el país, señor, en 1906 se hizo una recopilación de la deuda, a ver, porque no se sabía todos los tollos que había hecho Luis Heró, principalmente Heró y Báez, pero principalmente Heró, que tenía prestamistas locales que se aprovechaban de esas concesiones onerosas que le daba el régimen, pero hacían muchísimos pactos secretos y le entregaban dinero y usted no sabía cuánto era que cobraban y cuánto eran los intereses, pero era para salvar el régimen, como dice. Y yo hice el cuento aquí de lo que le pasó a Américo Lugo con Lili, que tenía una disputa con el señor Juan Bautista Vicini Canepa. Y entonces él fue donde el general Heró, que era amigo de los dos. Mire, general, yo necesito que usted hable con don Juan para que le busquemos un arreglo a esto, porque tenemos un diferendo y no quiero tener esta discusión y este problema con ese señor. Pero don Américo, que yo creo que usted se ha equivocado, porque yo no soy el presidente. ¿Cómo que usted no es el presidente? Usted no es el presidente Heró del país. No, el presidente don Juan, que es el dueño del dinero. Yo soy el vice. Oigan lo que decía Luis Heró en 1896 o 97 por allá. Entonces, toda esa deuda, señores, consolidada, eran 40 millones de dólares. Y fíjense las vicisitudes que pasó este país. Su soberanía mutilada, que para tomar algún préstamo después de la convención de 1907, necesitaba la autorización de las autoridades norteamericanas. Una verdadera vergüenza. Eso hizo que Trujillo se empeñara en pagar la deuda pública, la deuda externa. No fue un gobierno endeudador y trabajó. Balaguer, que también le imitó, Balaguer fue un gobierno trabajador, ahorrador, con recursos internos, fiel creyente y propulsor del desarrollo con los recursos propios, porque sabía de todas esas humillaciones que pasó el país. ¿Ustedes se imaginan un Balaguer que un régimen le tenga que decir, un país extranjero le tenga que decir que no le puede, usted no está autorizado a tomar deuda porque usted no puede tomar deuda porque usted es un irresponsable, pues no paga? Eso es terrible, pero aquí hubo presidentes que se doblegaron a esas cosas, a esas exigencias.
No el caso de Mon Cáceres, porque Mon tuvo que aceptar esa situación para poder disciplinar el país. Y el país iba muy bien. Iba tan bien que lo mataron porque iba bien. Lo asesinaron. El magnicidio fue porque el país iba muy bien. Y peligraban otros intereses y peligraban otros liderazgos, etcétera, etcétera. Porque hay que decir esa verdad histórica. El país iba muy bien, pagando su deuda aún con esa mutilación que no fue causa de Ramón Cáceres. Fue consecuencia de esas irresponsabilidades. Entonces, cuando uno lee esto, señores, la deuda, el pago de los intereses. Aquí veo, dice, el pago de los intereses y comisiones de la deuda pública alcanzó 120.187 millones en los primeros 5 meses y 22 días de este año, de los cuales 92.440 corresponden a los intereses. El total presupuestado es de 253.545 millones para 2023. Ustedes saben la irresponsabilidad que es esa. Miren lo cuánto tiene este gobierno en 3 años, 24.000 millones de dólares. Señores, eso es una vergüenza. El PLD, ¿cuánto tomó? En los 20 años debe tomar mínimo 40.000 millones de dólares el PLD. Y anterior a Balaguer, hay que ver, Hipólito Mejía duplicó la deuda de 3.000, le llevaron a 7.000 millones de dólares, hubo que ponerle un tope de deuda. El Fondo Monetario Internacional le puso un tope de deuda a Leonel Fernández en el 2004. Al asumir el poder, hubo un tope a la deuda porque ya era una cosa insoportable. Pero miren las consecuencias, miren cuánto estamos pagando, presupuestado 253.000 millones de pesos para pagar deuda. Dios mío, si Balaguer resucitara, eso es la verdad que su muerte es súbitamente, pasa rápidamente, se desploma y hay que volver a enterrarlo allí en el Cristo Redentor. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el presidente va a Belice y eso está muy bien. Es una representación obligatoria de los
presidentes de Centroamérica y Caribe que forman parte del sistema, el SICA es Sistema Interamericano, creo, no, centroamericano, el Sistema Centroamericano económico centroamericano, vamos a llamarle así, o de intercambio, manejo de las economías de Centroamérica, los bancos centrales, las políticas económicas, y bueno, estamos integrados. Sistema Integrado Centroamericano, creo que es así que se llama. Pero eso está muy bien, porque hay que estar presente en los organismos internacionales y si son obligaciones, pues con más razón. Ahora, hay funcionarios que son alcahuetes, funcionarios que se pasan de contentos y quieren lucírsela o hacerse los graciosos a veces con los propios presidentes o los gobiernos o los pueblos o el pueblo que elige a un gobierno. Y yo recuerdo que el señor embajador dominicano en la UNESCO, el señor Andrés L. Mateo, por estar de figurero, vamos a decir así, bueno, pues elaboró un resumen de viajes que había hecho al exterior el señor Leonel Fernández en 20 años, no en 20, sino en 3 periodos de gobierno que hizo Leonel Fernández, que había salido 50 veces. Y lo vio como una exageración, porque son viajes que es a nada que salía Leonel Fernández a hacer nada, a pasear y a comprar libros en librerías internacionales. Así mismo lo detalló. Bien. Mucha gente gozó eso, pues bueno, y eso es Twitter y en todas las redes caminó ese trabajo serio de Andrés L. Mateo. Y yo me pregunto, ¿estará sumándole los viajes al presidente? Porque el presidente debe llevar más de 20 viajes y no tiene 3 años todavía en el poder. Y pienso que hay más de 20 viajes al exterior que ha hecho el presidente. ¿Estará ese funcionario sumándole con esas rayitas como cuando estamos jugando dominó o jugando a las carabinas? Que uno anota los puntos, lo va anotando en ese tipo de empalizadas que se hacen con las rayitas. Pero es que hay mucha gente que le gusta el figureo y son alcahuetes también, que son lambiscones y alcahuetes, esa es la verdad. Bueno, Putin, señores, hay que ver, siempre hemos dicho nosotros, las víboras se comen unas entre otras. No solamente muerden cuando usted duerme. Ayer decíamos que el que duerme con serpientes, las serpientes los muerden. Y es lo que le ha pasado a Putin con un tigrismo, delincuentes, gente criminales, gente que por dinero se enrolan en asaltos, matanzas, violaciones, derrocamientos de gobierno, violaciones de soberanía, etcétera, y hacen y deshacen. El señor Putin ha querido tener este cuerpo de delincuentes preparado para hacer todas sus vagabunderías políticas, como decíamos ayer, y cité todos los casos, donde los pueblos, los países donde han estado activos esos grupos mercenarios de criminales sinvergüenza, amparándose, señor, en un hombre, un alcahuete que sale ahí también y al mismo tiempo un fantoche que sale vestido de militar, un hombre que lo que era cocinero de Putin, hecho súper millonario, súper rico en jet y yates como los oligarcas rusos sobre la base de ser un corrupto, porque el gobierno de Putin es uno de los gobiernos más corruptos de la historia del mundo. Óigase bien, de la historia del mundo, porque ese era un país que todo el mundo era pobre, porque había universalidad de vida de la Unión Soviética, el comunismo y el socialismo soviético. Era ejemplo para el mundo, según ellos. Y después se declararon los oligarcas, fue una clase, el que fuera más ladrón y más rapaz, o más vivo, o más astuto. Y se unieron a los delincuentes
que surgieron después de la Unión Soviética y miren por dónde anda eso. Entonces, Putin, que a uno le ve la cara a Putin ya y se ve un hombre que está demacrado, que está un hombre preocupado, hasta viejo lo veo yo. Y enjuto, él tiene cara de ratón, pero se ve un poco enjuto. Él es muy atlético, no hay duda, pero esta crisis lo presenta y las veces que ha salido con discurso, el pobre. Bueno, hay una imagen ahí que yo quisiera mostrarla, porque se ve como aquella imagen cuando Balaguer tuvo aquel problema, cuando el golpe de Estado planeado por el general Wessing. Yo no sé si Eric tiene esa foto, yo creo que no se la envié a Eric, una foto, pero voy a ver si la consigo para ponerla más tarde, para enviarla y ver si lo puedo complacer a mis amables televidentes, porque a veces uno tiene que usar estos mecanismos de tecnología que son los celulares y que uno fácilmente puede enviar información rápida y todo. Pero le voy a poner esta imagen a mi amigo Eric, que me va a poder complacer cuando él tenga el tiempo y pueda y se suba. Pero Putin se ha visto debilitado verdaderamente. Un poder como aquel de aquel hombre, que era imposible que alguien le retara. Un hombre que, por ejemplo, Navalny, ese señor Navalny que está preso, ese tipo fue viceministro del gobierno, de uno de los gobiernos de Putin. Pero no se puede disentir del zar. El que disiente del zar muere o preso o se exilia. Pero aún se exilien, lo mandan a matar. Fuera. Yo he citado aquí un paquete de rusos que han sido muertos. Y otros que se han suicidado con su familia y todo. Una cosa criminosa, un régimen peligroso el que ha instalado este señor allí. Y verse humillado. Porque esa acción del grupo de bandoleros del Wagner, 25, 30 o 40 mil hombres armados hasta los dientes, imagínense, salen y caminan 500, 600 kilómetros dentro del territorio ruso, pero pasan por una de las ciudades más importantes. Esa ciudad que dicen Rostov del Don, esa es una ciudad que viven más de 1 millón de personas, que está a 500, 600 kilómetros, dicen, de Moscú o más, no sé. Pero es una ciudad importante de Rusia. Ahí está el asiento de uno de los cuerpos de ejército más poderosos de Rusia, en el área del sur de Rusia. Está ahí, el cuartel general está en Rostov, esa Rostov del Don, qué sé yo cómo se llama la ciudad. Y fíjense lo que hubo ahí, aplausos a ese tigrísimo armado, fue lo que hubo ahí, aplausos. Y Moscú temblando porque ese grupo dijo que iba para allá a derrocar a los militares, pero que no le interesaba derrocar a Putin. Oigan el nivel de peligro en que está ese régimen, que tuvo él que absolverle a todo y decir que lo liberaba de cargo, y al Prigozhin, lo bueno, que se vaya, se exilie con Lukashenko por allá en Bielorrusia, en un avión, un jet privado. Se va el Prigozhin, fantoche. Pero eso es para que vean cómo las víboras se devoran unas a otras. Y eso estuvo al borde de una guerra civil, no hay duda de ello. Pero ese grupo militar, señores, pasar por Rostov del Don, en un cuartel como tiene el ejército ruso ahí, y no encontrar resistencia. Derribar aviones y derribar helicópteros y matar y quemar camiones y amenazar el régimen. ¿Y qué régimen tan débil es este entonces? La verdad es que por eso es que yo no entiendo cómo es que hay defensores de Putin. Yo no puedo entender eso. Cómo una persona que sea democrática, que tenga formación democrática, miren al mejor estilo de los tiempos aquí, cuando el golpe de Estado, que intentaron dar el golpe de Estado al doctor Balaguer salía con esas palmas, que eran todos esos generales grandes, altos, Enrique Peripérez, Milo Jiménez, etcétera, que en paz descansen todos esos militares, Bochán, ¿quién más?
Olgo Santana era alto también, todos esos militares eran hombres, parecían palmas, altísimos, todos, eran hombres muy altos. Pero fíjense estos militares soviéticos, esa gente, son militares soviéticos, eso no son rusos, son militares soviéticos, pero los de Ucrania son iguales también. Y unos kepis grandísimos, también como los kepis de Corea del Norte, son unos kepis enormes que usan esos excomunistas, será llamarle así, yo no sé cómo llamarle a Putin, porque Putin lo que es un dictador oligarca, porque ni el zar vivía más cómodo que como vive el señor Putin. Pero el régimen ha lucido una debilidad que yo pienso que esa guerra de Ucrania, yo no sé qué va a pasar ahí. Ya ¿qué más humillaciones puede pasar Rusia con esa guerra de Ucrania? Porque la guerra cada día va a ser más difícil ganarla para Putin, con una situación como esa que él tiene ahí, y con gente que lo quieren integrar al ejército, pero ahí hay muchos comandantes de eso que ustedes lo verán que suicidándose. Y a Prigozhin, ese se le cae el avión en un viaje de eso. Lo vamos a ver muy pronto, no hay duda de ello. Bien, entonces, bueno, yo no sé cómo vamos a manejar estas cosas, estas estadísticas. El gobierno tiene que tener cuidado con esas estadísticas. Bueno, ningún gobierno, ningún tiempo se había servido tanta energía como ahora. 3.000, qué sé yo cuántos megavatios, 3.200, bien. Yo recuerdo cuando en los gobiernos de Balaguer hablaban de 1.200 megavatios, 1.300 megavatios. Bueno, esos eran números respetables, los megavatios. Y hoy hablamos de 3.200 megavatios. Eso estamos hablando, señores, son 3.200.000, qué sé yo cuántos, mil kilovatios de energía. Eso es mucha energía, pero el país ha crecido, su demanda es muy alta. No es que ha crecido nada más en viviendas y cuestiones de gente, y no en muchas empresas, muchas industrias, turismo, etcétera, etcétera, y eso está muy bien. Pero el gobierno entonces comienza a dar cifras y hacen el ridículo. Nadie ha servido más energía, entonces los apagones, entonces tienen loco a la gente, apagones de 10 y 12 horas. Y es por doquiera está la gente. Entonces el calor, ¿qué es el calor? Bien, hace mucho calor, hay más demanda, pero es que eso fue advertido cuando no hacía calor. Porque yo lo que soy es agrónomo. Y aquí cuando el gobierno entró, lo primero que nosotros dijimos al inicio del gobierno en el 2020, al presidente Abinader que le ponga atención a los problemas de la energía, porque esto se va a poner difícil. ¿Por qué? Porque primero la suerte que dejaron a Catalina hecho, pero Catalina retrasó en más de 40 meses su construcción, y eso, en lo que se construía Catalina y el empeño por terminar Catalina, el déficit va creciendo. Entonces, cuando llega el presidente Abinader, el déficit ya es muy alto y ya Catalina es un pedazo de la demanda. Y entonces no se puede suplir. Catalina va a entrar, pero va a entrar con 750 y probablemente necesitemos 2.000. Y entonces, o 1.500. Y si nada más se pueden servir 750, van a faltar 750. Y por eso nosotros decíamos, ustedes verán la cantidad de apagones que va a haber en este país cuando este gobierno tenga 3 años. Eso lo decíamos nosotros, que somos agrónomos. Imagínense los técnicos, los ingenieros eléctricos que son conscientes de lo que está pasando. Pero había solución para el momento. ¿Cuál era? Bueno, claro, el gobierno entró con una crisis de salud, hay que entender eso también, y tenía que atender esa crisis, no hay duda de ello. Entonces algunos sugirieron que se contrataran plantas flotantes o como fueren, que vinieran 400, 500 megavatios por esa vía con fines de prepararse para lo que venía, porque la situación no iba a ser fácil. Y hoy ya vemos las consecuencias de todo aquello, se han hecho esfuerzos, hay plantas flotantes,
hay mucha energía del tipo fotovoltaica, hay energía por el viento solar y el viento, y eso no hay duda que contribuye, pero no es una contribución tan alta como son estas plantas a carbón o a gas, etcétera, o a petróleo, qué sé yo, a búnker o diésel, que son también plantas muy grandes y que generan mucha energía. Pero hay una crisis energética que está muy fuerte. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, entonces, en este afán de utilizar las estadísticas como para tratar de convencer a la gente, yo creo que el gobierno viene fallando en eso. Desde el inicio han querido mostrar siempre las estadísticas como una forma de respuesta, pero siempre se dan en la cara y como para confirmar el desacierto, vamos a decirle así. Entonces, fíjense lo que viene. El presidente fue dentro de ese gobierno coloquial que lo hemos criticado nosotros, coloquial permanente, porque no es ni siquiera intermitente, sino gobierno coloquial permanente. El presidente se ha estado encargando de todas las cosas. Bueno, vimos lo que dijo Leonel Fernández, que era un hombre orquesta, que atendía a todos los músicos y todos los problemas del gobierno y de los funcionarios. Lo atendía, lo tenía que asumir el presidente. Hoy con mucha mofa, hoy con ironía, le han dicho que al presidente Fernández que el presidente Abinader, como hombre orquesta, ha tenido que venir a afinar lo que los demás habían desafinado. Bueno, respuesta vendrá. Pero yo creo que hay que tener cuidado, porque es que las estadísticas son una cosa traicionera muchas veces. Porque creen ya, los presidentes o los funcionarios piensan que ya la gente es tonta y que cree todo lo que le sirve. Por eso que muchas veces hasta las encuestas le ponen sus dudas. Porque es difícil usted ver una encuesta tan favorable en un momento tan desfavorable. Es decir, el presidente dice, Abinader afirma los homicidios han disminuido. El presidente se ha hecho cargo de esa situación
con la policía ahora, dice que semanalmente va a estar en eso. Dice el Diario Libre, en 2023 han sido asesinadas 610 personas, 44 más que en el mismo periodo del 2022. La tasa de homicidios se fija en 13.7% en lo que va de año. Es la tasa más alta para el periodo enero-mayo desde 2018. Presidente Abinader dice, hubo pico de homicidios en mayo. Entonces, esas cosas entran en contradicciones con las expresiones del propio presidente, que queda burlado. Es decir, se confirma el desacierto, porque entonces ¿a quién le va la gente a creer? Si el presidente dice una cosa y la realidad es otra, ¿a quién se le va a creer? Entonces se viven anunciando muchas cosas y la gente se está dando cuenta que no son así las cosas. El hospital de Puerto Plata, yo vi esa noticia, pero eso es una noticia que vale por el país, porque uno sabe que eso es en el país entero. Tiene 250 médicos, el Ricardo Limardo, nombrado, solo asisten 120. Oigan bien, solo asisten 120 médicos. Es decir, el 50% no va. Y de lo que van, todo el mundo sabe que eso van por un par de horas o 3 horas para ir a atender sus negocios privados. En resumen, eso es una situación caótica, pero así está la salud. Porque por doquier que están los mismos problemas y los problemas de los hospitales. Yo no sé dónde fue que vi hoy un problema de un hospital, pero esos son generalizados los problemas con los hospitales. Cuando es la mala asistencia, no hay los equipos, que no hay los problemas de los medicamentos, las ambulancias, las enfermeras. Bueno, siempre hay una deficiencia, pero ¿cuándo es que vamos a ayudar al pueblo dominicano? Porque el pueblo dominicano podrá decirle a los gobernantes, señores, por ustedes no han metido una deuda de 70,000 millones de dólares. Hoy, ¿dónde está el bienestar de nosotros los dominicanos? Que estamos fajados trabajando para que se nos brinde calidad en los servicios. Problema de agua, problema de luz, problema de hospitales, problema de transporte, problema de pago de tránsito, problema de todos los caminos vecinales, malo el agro. Por otro lado, también los agricultores no tienen crédito, se quejan, no hay forma de que se les busque crédito. Pero no hay forma de que adquieran tecnologías. Porque si no tienen crédito, ¿cómo van a asumir tecnologías? Entonces, ¿cómo es posible que el país deba 70,000 millones de dólares? Y estamos todavía pasando con los mismos problemas de hace 30 y 40 años. Entonces, algo anda mal. ¿Cómo es que se está dirigiendo el país? Se anuncian muchísimas obras, pero son obras que están anunciadas para que las haga el sector privado. El gobierno ha perdido fuelle. El gobierno dominicano no tiene capacidad para hacer una carreterita de 32 kilómetros de Santiago a Puerto Plata. Pero es loco que nos estamos poniendo. Yo creo que estamos mal. Yo creo que el país no anda bien. Que este país esté vendiendo a ver si puede una empresa de Corea del Sur comprometerse a hacer una carretera de Santiago a Puerto Plata de 30 y pico de kilómetros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues si es una carretera que va de aquí a Puerto Rico y hay que poner, qué sé yo, sembrar pilotes ahí para llegar a un puente hasta Puerto Rico. Entonces usted me dice, no tenemos tecnología los dominicanos para eso. Pero para hacer una carretera a Puerto Plata necesitamos que otro venga. Un país que debe 70,000 millones de dólares. Cuando que yo decía iniciando este programa, que un gobierno con 24,000 milloncitos de pesos, pero con una voluntad homérica, la de Balaguer, para hacer obras tan concluyentes y obras tan extraordinarias como esas obras de represa, carretera, muelle, hizo de todo. Aeropuertos, ese muelle de Jaina fue ampliado y todo y llevado a niveles. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, que ahí estamos acumulando una serie de problemas que siempre han estado presentes, pero no podemos resolverlos, aún debiendo 70,000 millones de dólares o más. Y yo creo que esa suma de dinero
con esa suma de dinero este país debió estar en una etapa de desarrollo mucho más avanzada. Y ahora entonces se nos agravan los problemas por asumir esta desgracia haitiana, tenemos que asumirla nosotros también. Y tenemos los hospitales, las escuelas, el país lleno de haitianos en forma vergonzosa, viviendo como animales, en forma casi de roedores. Usted los ve durmiendo en las calles, en sitios inadecuados, no hacen vida social de nada. Esa gente son aquí, son zombies. Los haitianos que andan dando tumbos en las calles, con excepción de mucha gente de ellos que trabaja y que está hecho un trabajo extraordinario, porque no le vamos a restar mérito a la mano de obra haitiana que ha trabajado en todas esas construcciones que hoy vemos en Santo Domingo, porque también no nos podemos cerrar. Pero aquí lo tenemos a la vista de todos. Hay ese acuerdo del agua. Más acuerdo con Israel. Israel sabe mucho de agua, excelente. Pero ¿qué es lo que van a hacer los judíos? Hacerle unas recomendaciones al gobierno, pero eso lo ha hecho ¿cuántas veces? ¿Cuántos tratados? No contratos, no tratados. Ya se puede hablar de compañías judías, israelíes, que han hecho levantamientos y trabajos de ampliación y de desarrollo de los acueductos y de la demanda y todo eso. Bien, pero ¿qué es lo que va a hacer Israel? Hacerle recomendaciones. Mire, controlen fugas, pero hay en la casa calidad ni capacidad para controlar fugas. Esas son las recomendaciones que van a hacer los judíos. Miren, para economizar el agua hay que controlar las fugas. Muy bien. Miren, hay que hacer las obras de toma, tienen que aumentar la capacidad de producción de agua. Ah, muy bien. Y entonces, lo va a hacer. Miren, para mejorar el agua en Santo Domingo hay que cobrar el agua, porque usted no puede gestionar una labor eficiente de servir agua potable en un país donde la gente no quiera pagar el agua. Hay que pagar el agua. Pero ¿y quién paga agua aquí? Apenas agricultores. Y yo dije aquí, fíjense las dificultades que dan hasta los ricos para pagar el agua aquí. Un ingenio azucarero, yo lo dije aquí responsablemente, el ingenio de Barahona, en una oportunidad le debía 7 millones de pesos al INDRI, de agua servida por el INDRI, pero no la pagaban porque atento a que son poderosos, se aguantan y no pagan, y así hacen todos los poderosos del país. Ojalá Falcon Bricks pague 5 o 6 metros cúbicos de agua que jala de Atillo. La paga, ojalá la esté pagando. Paga Barrigol el agua que usa para producir oro. Las empresas, las industrias grandes de este país pagan agua. Los judíos van a decir que hay que pagar el agua. Y entonces, ¿quién va a cobrar el agua con este régimen populista y populachero que nosotros tenemos? Los gobiernos, no es el régimen exclusivo sino de todos los regímenes. No cobran el agua. Entonces, ¿cómo usted puede dar un servicio eficiente y de control y de racionalización del agua, el uso, mejor uso del agua, todas esas recomendaciones que van a hacer los judíos? Pero usted hace las recomendaciones para israelíes, pero resulta que son dominicanos. Aquí no hay un barrio que pague agua. Como pasa con la luz, ¿cuántas recomendaciones se han hecho para mejorar el servicio eléctrico? Pero el problema es que no cobramos, hay un problema de cobro. ¿Por qué? Porque las EDES no pueden cobrar, las EDES no saben meterse a las huroneras a cobrar, porque no es fácil. Y el padrefamilismo y la pobreza, y la gente dice que no puede pagar la luz y que hay que robársela, se roban la luz, y entonces ahí está, se caen todos los pronósticos y todas las sugerencias, y entonces los judíos o los israelíes van a venir a decir, miren, lo primero que hay que hacer es educar a los dominicanos de que el agua que se sirve, el Estado no está obligado a servir el agua potable gratis, que eso hay que pagarlo. Y esas recomendaciones de los judíos se quedan inmediatamente en las estanterías polvorientas
o en las hemerotecas de allá del palacio, le llevan los informes y esos informes lo almacenan ahí. Miren, pongan eso donde guardan los periódicos. Llegan esos informes porque no lo aplican, ni lo van a poder aplicar porque el país no tiene educación para cuidar el medio ambiente, para cuidar de la racionalidad del agua. No botamos el agua y hacemos un uso irracional del agua. Los judíos, los israelíes saben el valor que tiene el agua porque viven de un río que se llama Río Jordán, de los cuales los judíos utilizan en forma arbitraria 400 litros por persona y los palestinos solamente pueden usar 150. Primera, discriminación. Y segunda, los israelíes han tenido que instalar plantas desalinizadoras en el Golfo de Aqaba, vecino ahí a Jordania, no solamente para bombear agua para consumo humano, sino para bombear agua salada incluso al lago, al mar muerto, que ha perdido agua y se ha ido secando muchas áreas y han tenido que ir bombeando agua del mar, de ahí del Golfo de Aqaba, hacia el mar muerto. Y las plantas desalinizadoras de Israel para poder atender las necesidades de agua de ese pueblo. Pero ese pueblo tiene cultura de sed, de sequía y de falta de agua. Ellos saben lo que es eso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.